Estamos en mero fragor de una batalla cultural. La batalla principal en el campo político se da en lo cultural incluso entendido como actividad política. El que gane esa batalla cultural tiene más posibilidad a su vez de ganar la batalla política y en consecuencia la batalla económica. Esa formulación deriva de la concepción de Antonio Gramsci. Lo que hicimos en la izquierda fue una batalla cultural, que es haber logrado que la sociedad avanzara, por ejemplo, en la admisión de que la pluralidad sociocultural y la diversidad sexual eran valores muy importantes. Nosotros logramos que esos elementos adquirieran una característica positiva y si seguimos en esa trayectoria, algún día tendremos una presidenta gay, lesbiana o un presidente gay. Y ya no nos causará ningún género de perturbación, ¿no? Claro. Cuando hay un resurgimiento de un planteamiento derechista en el mundo, que es una reacción a lo que ya hizo la izquierda, de tal manera que ellos están reaccionando a algo que hicimos previamente en la izquierda de manera exitosa. Tenemos que tener muy claro que cualquier regresión política hacia la derecha en este país significará una regresión hacia momentos oscuros, momentos muy perturbadores para todos nosotros. Necesitamos concientizar lo más que se pueda. Ser plural hoy día es una ventaja política, pero también al mismo tiempo es una forma más auténtica de abordar esa tarea que, como dijo nuestro líder y fundador, Andrés Manuel López Obrador, es una tarea noble, la tarea política, la tarea de la política. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast en su primer capítulo, a Voces Diversas, un camino de lucha y de derechos. En este espacio tan maravilloso que es un espacio histórico para nosotros. Aquí en 1979, unos compañeros, valientes ellos, lograron salir a la calle, derrumbando mitos, atentos a lograr sus derechos. Son nuestros abuelos, son nuestros hermanos, nuestras tías que antecedieron y que lograron derechos que ahora disfrutamos. En este espacio vamos a tener invitados, invitades que van a estar platicando, nos van a estar compartiendo sus experiencias. Este podcast es de ustedes, hagan lo suyo. Vamos a estar recibiendo en nuestras redes sociales propuestas para que ustedes nos digan a quién quiere que invitemos. La verdad es que este espacio, insisto, es de ustedes. Desde la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena en la Ciudad de México, de la cual su titular, su compañera Irma Vázquez, les hace una cordial invitación. Acompáñenos cada semana. Desde el Ángel de la Independencia, aquí estamos el día de hoy, transmitiendo este primer episodio, donde les recuerdo que aquí en 1979, compañeros salieron a caminar, llenos de burla, de adjetivos, y ahora, cada junio, aquí es de fiesta, pero se lo debemos a ellos. Acompáñenos, no se van a arrepentir. Para comenzar, acompáñame a ver la siguiente cápsula, pero antes una sorpresa. Tenemos 10 libros de nuestro invitado del día de hoy, así es que para que ustedes lo obtengan, aparece un correo, manden a los 10 primeros correos que lleguen, les llegará este librito. Una maravilla de nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido académico. La historia a menudo comienza con un acto de valentía. En 1978, un pequeño grupo del Frente de Liberación Homosexual se unió a una marcha. Eran apenas una treintena. Sus consignas: sin libertad sexual no habrá liberación social. Rompieron el silencio. El movimiento tomó inspiración global de hechos como Stonewall, pero en México ya tenía sus propias heridas, como la redada de 1901 contra los 41, un evento que marcó por décadas el estigma y la burla. De la discriminación surgió la organización. El Frente de Liberación Homosexual en 1971 fue la semilla.
Luego brotaron grupos como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Lambda y Oikabet, la primera organización pública de lesbianas. Su meta, visibilizar y desestigmatizar. Y entonces llegó el momento histórico. En junio de 1979, esos grupos se unieron para dar un paso monumental. Culminaba la primera marcha del orgullo homosexual de México. No era solo una caminata, era un proyecto político. Era el grito de orgullo para combatir siglos de prejuicio, de unos cuantos valientes a millones. Así comenzó la historia que hoy seguimos escribiendo. Hoy en nuestro primer episodio nos acompaña nuestro querido doctor Héctor Díaz Polanco, presidente de nuestro comité estatal en la Ciudad de México de Morena. Es nuestro fundador, es un doctor en sociología, fundador de Morena, de los 25 magníficos que acompañaron a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Él es autor de diversas obras y con él exploraremos una etapa que es la diversidad y la revolución desde la izquierda, reflexionando cómo nosotros tenemos derechos a amar de diversas etapas de nuestra vida. Nosotros como somos diversos y vamos a amar de todos lados. Bueno, ante todo, querida Irma, agradecer la invitación a ti y a la Secretaría de la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Este es un tema muy importante, uno de los temas centrales de la modernidad, uno de los temas centrales en la construcción en nuestro país del proceso democrático. La diversidad es pilar fundamental de Morena desde sus inicios, así que estoy encantado de estar en este programa. Muchas gracias. Doctor, partiendo de la base ideológica, ¿por qué un partido de izquierda debe considerar la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQI+, como parte fundamental de su agenda? No como algo que nada más debe estar ahí de adorno, sino parte central de su proyecto de justicia social y emancipación. ¿Por qué se debe de resaltar? En la construcción ideológica y política de la izquierda está en el centro la admisión de que no es correcta la división entre derechos sustantivos y derechos adjetivos, en donde de manera arbitraria se coloca en uno de esos dos cajones. Habitualmente las demandas que se consideraron tradicionalmente secundarias era porque se consideraban derechos secundarios, derechos adjetivos, no sustantivos. Lo que hace la izquierda es plantear que hay que revisar esa manera de ver las cosas, que hay derechos que parecen secundarios, pero que tienen, sin embargo, un papel fundamental en la estructura central de una sociedad que se pretende no solo justa, sino equilibrada y plural al mismo tiempo. Nosotros partimos de aceptar una serie de principios fundamentales. Lo primero es que no hay sociedad que sea sana siendo al mismo tiempo homogénea. Sana en el sentido político, cultural e incluso hasta económico. Las sociedades sanas, en realidad, las buenas sociedades, la buena cultura, es generalmente pluralista, es plural y no homogénea ni homogenizadora. No considera que la sociedad deba tener un solo patrón de visión de las cosas y de comportamiento de los sectores de la sociedad, sino que por el contrario, la riqueza consiste justamente en la pluralidad. Así que nosotros partimos de una visión, en cierto modo, inversa a la visión conservadora, que asocia lo justo, lo bueno, lo moral, lo ético, con lo homogéneo, con lo equilibrado en el sentido de que una sola línea de pensamiento, de acción, de criterios morales define a la sociedad. Al contrario, nosotros consideramos que la riqueza está, como ya dije, en lo diverso, en lo plural. Y en consecuencia, desde el principio de la Constitución de Morena, este fue un posicionamiento casi natural, porque desde el principio, además, se incluyeron y participaron con nosotros diversos sectores que expresaban esa pluralidad. De tal manera que la pluralidad de los actores definió la pluralidad del enfoque. Nuestro enfoque se
estableció desde el principio en nuestros documentos básicos. Así que no estamos improvisando de una manera, por decirlo así, de oportunismo político, Correcto. de adaptación a lo que está de moda, Sí, sí. sino que desde el principio en nuestros documentos básicos se estableció como uno de los ejes centrales la cuestión de la diversidad y la pluralidad. Y en negativo, o a contrario, el rechazo de toda discriminación, exclusión y de todo criterio negativo respecto a las formas diversas y particulares que asumía la organización social. Este es un pilar fundamental para nosotros, porque hemos aprendido que eso está a su vez muy vinculado con la democracia. Si nosotros pensamos en una sociedad básicamente homogénea, vamos a pensar en criterios homogéneos para definir lo que es correcto políticamente, es decir, lo que es finalmente democrático. Y la democracia tiene que fundarse en una visión abarcadora, es decir, que permita incluir a todos los sectores que tienen reclamos, que tienen propuestas de forma de actuación y de organización. Y eso es lo que entonces fue Morena desde el principio con su fundamento. Así que para nosotros nunca ha sido un tema secundario, ni siquiera, por supuesto, un tema negativo. Entonces partimos de una situación en donde había una visión negativa y, en todo caso, si se llegaba a admitir alguna especie de reclamo de estos sectores, particularmente de los que pertenecen a este campo de la diversidad, se consideraba que era una especie de concesión y que la tolerancia consistía en ir admitiendo aquello que se iba aceptando, aunque fuese a regañadientes. Wasser, un gran teórico del tema de la tolerancia, que escribió un librito que se llamó Tratado de la Intolerancia, decía con toda razón que ¿qué tolerancia es esa? Que consiste en aceptar aquello que aceptamos valorativamente. No, la tolerancia consiste justamente en que, aunque no estés de acuerdo con los planteamientos de que se trate, sea en el sentido de moralmente de acuerdo o en el sentido de en mi práctica no asumo esos valores o esos comportamientos, aunque así no sea, acepto que son válidos, que son legítimos y los acepto como parte fundamental del funcionamiento de la sociedad. Entonces, la tolerancia consiste en síntesis, como decía Wasser, en aceptar aún aquello en que no tengo una identificación en términos de práctica o en términos emotivos o en términos morales. Y que en eso consiste la complejidad y la gran profundidad de la tolerancia como visión en relación con la diversidad de la sociedad. Muchas gracias. Y sí, ahorita justamente tocaba un tema muy importante, cerrando la pregunta, el tema que no al oportunismo, y hemos visto cómo la derecha solamente se acuerda de la diversidad en campañas y la izquierda, pues justamente este partido movimiento, pues nació con una Secretaría Nacional de Diversidad, ¿no? Una segunda pregunta, querido doctor. ¿De qué manera la participación de nuestra comunidad LGBT ha sido crucial en las luchas populares anticapitalistas por la democracia en México, y qué lecciones podemos extraer de esa alianza estratégica para la política actual? ¿Cómo cree usted que ha aportado la comunidad de la población LGBT a la política actual? Ha aportado muchísimo, porque eso ha permitido que el movimiento, en sus términos generales, asumiera la importancia que tenía la diversidad para otros propósitos igualmente valiosos. Es decir, se trata de un conjunto de elementos que se imbrican unos a otros y se fortalecen unos a otros. Voy a poner un ejemplo concreto para no ser demasiado teórico. Sí. Y es que en la experiencia de la construcción de Morena, en la primera etapa nos enfrentamos al hecho de que, dado que las puertas habían estado abiertas ampliamente, habían entrado sectores que chocaban, que antagonizaban la visión pluralista del partido, del movimiento o del partido en construcción. Y el hecho de que nos obligó la circunstancia a asumir esto abiertamente también nos creaba una situación muy complicada, que hubieran sectores que abiertamente estuvieran contradiciendo esta visión.
Tuvimos un caso particular, varios, pero uno que quiero destacar, de un compañero del norte del país, con responsabilidades legislativas, que constantemente insistía en reivindicar planteamientos intolerantes, antiplurales, y de rematar que el partido debería poner orden en este punto, excluir sectores, e incluso quiso tomar iniciativas legislativas contra elementos ligados a la diversidad sexual, contra el matrimonio igualitario, contra el aborto, contra estos elementos básicos que se derivan de una concepción pluralista. Y nosotros tuvimos que, en consecuencia, asumir el asunto. A mí me tocó en particular, mientras era presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, que como sabemos es nuestro órgano jurisdiccional, que tiene que atender esos casos donde hay diferencias entre la militancia o entre la militancia y la dirección del partido, y tomar cartas en el asunto. Abrimos proceso a este compañero y terminamos excluyéndolo primero del grupo parlamentario del partido, de Morena, y finalmente terminó saliendo del partido. Y eso abrió una brecha muy importante, tanto por el debate que hubo sobre el tema, claro, que clarificó a la gente sobre por qué esto era un valor importante para nosotros. No solo en términos políticos y éticos, sino en términos sociales, históricos. Y en consecuencia tuvo un efecto muy, muy importante para afirmar nuestros principios y al mismo tiempo para crear una especie de plataforma de opinión pública de que ese era un territorio, un terreno en donde no podíamos dejar dudas de nuestro compromiso, que no era un compromiso secundario, como ya dijimos, o algo momentáneo, sino que era un asunto de fondo para nosotros. Y eso contribuyó a mejorar, creo yo, no solo la perspectiva nuestra del partido, sino a mejorar la imagen del partido respecto a un amplio sector de la población, que mostró que íbamos en serio respecto a los valores y principios. Muy bien. Una de las grandes labores que hizo nuestro querido Andrés Manuel López Obrador fue pues desmascarar muchísimas personas que este es un México altamente discriminatorio, ¿no? Altamente discriminatorio porque van con su bandera, ¿no? Hay de buenas personas, pero muchas veces es con atrás está en su conservadurismo bien guardadito, ¿no? Y esta anécdota que usted nos hace, nos comparte, hasta la fecha todavía, porque sí también es bueno reconocerlo y usted lo ha dicho muchas veces, hay que discutir mucho en el partido. Todavía por ahí tenemos compañeros que no terminan de entender, muy pocos también lo debo de reconocer, dentro del partido, de nuestro partido Movimiento, que la diversidad existe y se respeta, ¿no? Pero yo cuando veo, por ejemplo, este último, en junio pasado, que por primera vez, ¿no? Y usted encabezó ese evento, me recuerdo perfecto, ahí en la bandera que se puso en nuestra sede, que para propios extraños fue un momento maravilloso para nosotros, nos sentimos acuerpados, la diversidad, la población, estuvimos ahí muy contentos porque teníamos un espacio seguro y tenemos un presidente incluyente, nuestra propia Luisa María también, en fin, yo sí quiero resaltar ese espacio seguro y de la mano de usted de verdad fue algo maravilloso. Insisto, es una lucha de día a día. En ese tenor yo le quisiera preguntar, esta ciudad es reconocida a nivel mundial por ser una ciudad de vanguardia en los derechos de la población LGBTIQ+. En su perspectiva, ¿qué le permitió a nuestra Ciudad de México tener ese estandarte en el mundo, ¿no? De ser una ciudad de vanguardia? ¿Fue solo una voluntad política de sus gobernantes o fue la lucha de día a día que pues muchos activistas lograron con su esfuerzo, incluso, por qué no decirlo, algunos dieron su vida para lograr derechos? ¿Cuál cree usted que fue el punto medular que en esta ciudad se haya logrado tanto, sigamos logrando tanto, y a diferencia del mundo como está ahora,
que ve el retroceso, que la derecha va avanzando en retroceso para principalmente nuestros derechos. Sí, hay una combinación de factores. Desde luego yo creo que el factor que determina, que dispara el proceso, es el carácter mismo de esta ciudad. Es una ciudad enormemente heterogénea, diversa, imbricada con procesos contemporáneos y también del pasado, de tal manera que hay una convergencia muy fuerte de elementos que dieron lugar a esta visión abierta, a esta visión pluralista. Y a su vez, en términos políticos, eso permitió que la sensibilidad que ya se había creado en esta gran corriente de izquierda de los últimos años del siglo pasado y primeras décadas de este siglo XXI, convergieran, es decir, hubo una sensibilidad en estos sectores políticos que condujeron sobre todo movimientos de izquierda y en particular el movimiento de Morena, que llevaron a que más rápidamente que en otros lugares del país se avanzara en un montón de terrenos básicos de reconocimiento de la pluralidad sexual, etc. Y la pluralidad sociocultural, dicho sea de paso. De tal manera que, como ocurre en otros países también, las capitales, las ciudades principales son los factores que influyen y que empujan a la extensión de hacia otras zonas de ciertos planteamientos. Por ejemplo, lo del matrimonio igualitario, la ciudad fue vanguardia en la despenalización del aborto, que no en el fomento del aborto como a veces se piensa, sino en la despenalización del aborto. Esta ciudad también fue vanguardia, de tal manera que ese vanguardismo deriva a su vez de la base social, que es plural en su composición. Yo creo que de todas maneras hay en la ciudad también un elemento muy peculiar nuestro, ¿no?, de la Ciudad de México, y es la convergencia bárbara que hay, es decir, bárbara en el sentido de importante, que hay en la Ciudad de México por lo que hace a la convergencia sociocultural. Probablemente esta es una de las ciudades más plurales del mundo. Solo en la Ciudad de México, en la parte sur de la Ciudad de México, tenemos decenas de grupos étnicos, de pueblos. Tenemos más de 1,5 centenar de pueblos originarios en la Ciudad de México. Y en esos sistemas culturales, a su vez, hay una profundidad enorme en el tratamiento de la diversidad en todos los sentidos, no solamente cultural, sino también incluso sexual, de tal manera que cuando se habla de la pluralidad sexual, de la diversidad sexual, hoy algunos piensan como si se tratara de un tema muy reciente, sí, claro, un tema de moda, pero es un tema antropológicamente hablando, de una larguísima data, y en esas sociedades que llamamos primitivas o indígenas, etcétera, ya se practicaban estas formas, estos tratos pluralistas en términos incluso de la sexualidad, y son herencias que convergieron en esta ciudad. Por tanto, esta es una ciudad muy proclive a lo plural y debemos eso considerarlo como una riqueza y no como un problema, ¿no? Pues sí, esta ciudad, incluso hay, esto bueno, nos da pie a nuestra siguiente pregunta, pero esta ciudad ha sido pues el paraíso para la población, incluso sobre todo de Centroamérica, han emigrado aquí porque han sido perseguidos, pero seguimos. Doctor, más allá de las leyes simbólicas, las políticas públicas y demás que se han implementado en la Ciudad de México, ¿qué tendría que hacer en nuestro país para replicar este modelo, como ya lo platicamos en la pregunta anterior, cómo se avanza y todo? ¿Qué sé que tendría que hacer en el interior del país para avanzar al mismo ritmo? Es decir, existen persisten persistencias conservadoras que pues, no han logrado. Hay estados donde pues lamentablemente sigue habiendo una gran discriminación, incluso pues muertes de los compañeros, las y los compañeros trans,
¿Qué en su perspectiva qué tendría que ser? ¿Es pedagógico? ¿Es pedagógico eso? ¿Es tema pues de los mismos gobiernos? En su perspectiva, ¿qué tendría que hacerse? Sí, siempre hay la disyuntiva entre si ganando elecciones podemos impulsar estos procesos pluralistas o si debemos hacer un trabajo previo de carácter pedagógico, de conciencia, etcétera, justo para poder ganar las elecciones. Es un dilema probablemente innecesario para entender el proceso. Yo creo que hay que hacerlo simultáneamente. Ese es el papel del partido, justamente. El papel del partido es impulsar de manera pareja, en la medida de lo posible, lo que llamamos la formación política en términos de revolución de las conciencias, según la terminología acuñada por Andrés Manuel. De tal modo que nosotros no podemos pretender simplemente impulsar procesos electorales, porque eso nos convertiría en un partido electorero y queremos evitar que eso pase. Somos un partido que provoca un cambio en la visión del mundo, aportando su elemento para que este proceso se desarrolle, y lo tiene que realizar la gente, interiorizando estos valores y principios, y nosotros en consecuencia tenemos ese papel. Sin embargo, los cambios a menudo requieren transformaciones de carácter jurídico-políticas, que no se pueden realizar si no tienes acceso al poder político y particularmente a los gobiernos, en este caso a los gobiernos del resto del país. Así que ambos están vinculados. Tenemos que marchar simultáneamente hacia la constitución de un conjunto de condiciones que permitan, en efecto, ganar elecciones, pero incluso para ganar las elecciones como queremos hacerlo, tenemos que hacerlo impulsando una visión diferente de la gente sobre todos los temas que nos implican en este caso. Es decir, ¿por qué en algunos estados hemos tenido tanta dificultad para que se reconozca el matrimonio igualitario, incluso la despenalización del aborto, etcétera? Pues porque allí no hay una sociedad que ha sido suficientemente enérgica en presionar a los aparatos gubernamentales, estatales, legislativos, etcétera, y la sensibilización del Poder Judicial para lograrlo. Entonces yo creo que esta combinación virtuosa es la que va a conseguir que esto se vaya homogeneizando. Y es una tarea que no debemos abandonar, porque no puede ser simplemente el centro del país el que está, digamos, en la vanguardia. Esta visión vanguardista tampoco conviene. Tenemos que convertir a todo el país en una especie de territorio de libertades pluralistas. Y para eso, entonces, necesitamos concientizar lo más que se pueda. Esto tiene como objetivo lo que algunos clásicos llamaron que lo diferente no sea indiferente, en el sentido de que ya no nos constituya una especie de reto ni de trauma en su caso, sino que lo veamos casi de una manera natural, socialmente natural, de modo que ya no sea ni implique ninguna dificultad, ni siquiera en su concepción, en que las cosas fluyan en un marco de no permisividad, sino de concepciones, de acuerdos, de convicciones fundadas en esta plataforma pluralista. Muy bien, entonces lo que nos toca a nosotros es territorio, ¿no? Concientizar. Y aquí usted lo mencionó muy bien, es un poquito descentralizar lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Así es. Bueno, ahora yo he visto avances en algunos estados, pero sí es jalar a los demás. Y territorio, ¿no? Pese a los avances que hemos tenido, como ya se han comentado a lo largo de estas preguntas, yo sí veo con muchísima preocupación, y yo creo que usted la comparte, los discursos pues homofóbicos que vemos en la derecha, ¿no? En el mundo. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cómo analiza usted este fenómeno que se está dando? Vemos a los Milei, vemos a los Trump, vemos en la misma... Y quiero hacer aquí un comentario, yo sé que tiene millones de fans esta mujer, la escritora de Harry Potter, cómo es que pagó a las abogadas
para evitar los derechos de los trans en Inglaterra, ¿no? Apagó las abogadas para quitarle todos sus derechos. La gente lo ignora, ¿no? Los mismos, ¿cómo va a ir avanzando esos discursos de odios, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer para ir evitando eso, ¿no? Yo sé que la información y demás, pero desde su perspectiva, usted, doctor, ¿qué tendríamos que hacer? Pues estamos en el mero fragor de una batalla cultural. Esto es tan así que incluso la derecha lo ha captado. Hay una ofensiva de la derecha que por primera vez ellos mismos la presentan como una batalla cultural. Esa era una formulación de la izquierda, lo cual implica el cómo la izquierda ha logrado victorias en esa batalla previas. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos en la izquierda? Lo que hicimos en la izquierda fue una batalla cultural. Así, esa formulación deriva de la concepción de Antonio Gramsci, de una concepción de izquierda, incluso marxista, que dice que la batalla principal en el campo político se da en lo cultural incluso entendido como actividad política, o la política como actividad cultural. Eso es lo que nos plantea Gramsci. En consecuencia, en la medida en que vamos avanzando en victorias en este campo cultural, eso se expresa como cambio en la concepción del mundo, o afirmación en su caso, de la gente por lo que hace a una serie de campos, particularmente el de las relaciones sociales. Entonces, lo que se dice es que el que gane esa batalla cultural tiene más posibilidad a su vez de ganar la batalla política y en consecuencia la batalla económica. Es decir, poder transformar la economía a imagen y semejanza de las ideas políticas, y esas ideas políticas derivan a su vez de una serie de concepciones culturales que se debatieron como batalla cultural. Entonces, ¿qué dice la izquierda hoy? Lo dice textualmente. Por ejemplo, los ideólogos en Argentina y en otros países de América Latina, en Europa, Trump en Estados Unidos, tenemos que dar la batalla cultural. Es decir, tenemos que hacer lo que hizo ya la izquierda, que nos ganó el terreno. Entonces, eso tiene nombre actualmente. Se llama, lo que ellos llaman combatir la cultura woke. ¿Qué es la cultura woke? Es una palabra inglesa que hace alusión al despertar, un despertar consciente, etc. Entonces, lo que indica esto es que ya logró la izquierda un despertar consciente, que ellos llaman cultura woker o woket, y en consecuencia lo que tenemos que hacer es dar la batalla a la cultura woker. Entonces, por primera vez, cuando hay un resurgimiento de un planteamiento derechista en el mundo, hay una característica nueva que a veces nos observamos, que es una reacción a lo que ya hizo la izquierda. De tal manera que ellos están reaccionando a algo que hicimos previamente en la izquierda de manera exitosa, que es haber logrado que la sociedad avanzara, por ejemplo, en la admisión de que la pluralidad sociocultural y la diversidad sexual eran valores muy importantes. Es decir, nosotros logramos que esos elementos adquirieran una característica positiva, y en eso consistió la victoria cultural. Entonces, lo que dice la derecha, comandado por Trump en Estados Unidos, pero con expresión en América Latina y también en Europa, tenemos que dar la contrabatalla, la batalla contra la cultura woke. Y eso significa, en consecuencia, ir contra todo lo positivo que hemos avanzado como humanidad. Y es por eso que es tan importante esta batalla contra la derecha actual. Hay una tendencia en crecimiento, incluso en América Latina, de estas visiones conservadoras, derechistas e incluso ultraderechistas, que se expresan en lo que he llamado en general como un resurgimiento de la crueldad. Y ese elemento esa visión tiene este color no solamente político, sino color cultural terrible, sí, que implica incluso la indiferencia respecto al sufrimiento humano. Entonces, hay sufrimiento humano cuando no se respetan los derechos de la gente. Hay sufrimiento humano, por supuesto, cuando incluso se llega a eliminar físicamente a la gente, porque tiene una visión cultural diferente a la nuestra.
a quien reprime. Y también hay un sufrimiento en aquellos que son discriminados o excluidos, etcétera, por ciertas concepciones o prácticas que asumen y que deberíamos entender que no son una negatividad para la sociedad, sino son un elemento enormemente positivo, luminoso diría yo, para la sociedad. Entonces, estamos en un momento crucial. Y por eso es que el tema que estamos tratando es uno de los núcleos centrales de esta contrabatalla que ellos hacen contra nosotros, y es un elemento central de la batalla cultural que dimos nosotros justo para establecer estos elementos como los elementos más importantes para la organización de la sociedad el día de hoy. Así que es una batalla crucial la que estamos dando. Y el hecho de que logremos avances de la izquierda contribuye a que esa batalla cultural que ganamos se mantenga y crezca y se fortalezca. Y cada vez que sufrimos un descalabro político, como ocurrió en su momento en Ecuador, ocurrió en su momento en Argentina, etcétera, empieza la sociedad a perder conquistas y valores. Eso es clarísimo en el caso, por ejemplo, cercanísimo nuestro de Argentina, cercanísimo en términos culturales, regionales, etcétera. Cómo han ido perdiendo territorio, terreno, los diversos sectores que van desde los pensionados, los discapacitados, los niños enfermos, que este monstruo que gobierna actualmente, monstruo moral, monstruo político, que gobierna en Argentina, ha querido imponer como un asunto de imperativo estructural para el país, que se reduce sencillamente a lo que él llama el equilibrio fiscal. Entonces el equilibrio fiscal va resultando más importante que los sectores de la sociedad a los que se supone que debe beneficiar. Totalmente insensible. Absolutamente, absolutamente. La crueldad justamente nace de esta insensibilidad, porque la batalla contra la cultura woke tiene una connotación muy importante para los derechos humanos, porque lo primero que hace esta concepción anti-woke, es decir, antiderecho, anti-reconocimiento de lo plural y de lo diverso, la primera consecuencia es la deshumanización de los sectores que tienen esas prácticas que ellos rechazan o esas convicciones que ellos rechazan. Y una vez que tú deshumanizas a los sectores, como lo estamos viendo en Gaza, te es muy fácil dar el último paso, el último y terrible paso, de incluso la eliminación física o la eliminación política como un pueblo que es exterminado mediante un genocidio. Entonces, desde aquí, aprovechando que quede constancia de nuestro rechazo enérgico, indignado, de esa práctica en Gaza que configura un genocidio horrible y horripilante, y que estamos viendo mientras se realiza por los medios, ¿no? Algo terrible. Entonces, esta es una batalla crucial, esta es una batalla que no podemos perder. Por eso es tan importante el trabajo de sensibilización y de formación política, para que la gente entienda política en un sentido amplio, no en el sentido partidario, sino formación política en el sentido de comprensión de la polis, participación adecuada en los procesos que estamos viviendo, en las batallas que estamos viviendo. Esta batalla para mantener por nuestra parte los valores y ellos para destruir esos valores. Es una batalla crucial y en ello esperemos, nosotros haremos nuestro papel, estamos en eso. ¡Wow! Qué maravillosa respuesta, y de verdad, ya escucharon al doctor, tenemos mucha tarea, es una gran responsabilidad, y pues ahí está el camino, hacer conciencia. La comunidad LGBT no es homogénea. ¿Cómo puede la izquierda asegurarse, doctor, que la lucha por la diversidad sexual también aborde las desigualdades que hay de clase, de raza, de género, que existen dentro de la misma comunidad? Es decir, ¿cómo combatir que los derechos
no solo lleguen a los privilegiados, lo hemos visto, algunos desde su privilegio, a veces, porque lo hemos vivido, pues les parece absurdo que a veces salgamos a la calle, que incluso que juzguemos un poco al gobierno anterior, qué sé yo, al más anterior, no lo sé, porque a veces desde el privilegio tienen otra óptica, ¿no? No le han sufrido, ¿no? Sí. Como, ¿qué le parece? ¿Qué tendría que hacer la izquierda para que sea más, pues digamos, igualitaria todos los derechos? Sí, la izquierda tiene que asumir los avances que se han producido en el campo teórico sobre este tema, porque no es un tema reciente. Sí. En realidad es un tema viejo, tan viejo como la izquierda. En realidad, casi en el umbral del nacimiento de la izquierda se planteó siempre la cuestión de qué tendría que tener prioridad en nuestra lucha. Lo clasista, lo relativo a raza, lo relativo a género, incluso lo relativo a cuestiones culturales. Es decir, siempre hubo esa contradicción y muy a menudo, hay que admitirlo, casi siempre mal tratado. Es decir, la izquierda siempre ha tenido dificultad, casi hasta el día de hoy, para articular clase con género, clase con raza, raza con género, etcétera, etcétera. Estamos desde hace algunos años en una etapa nueva en que cada vez menos estos factores son contradictorios entre sí. Lo que tenemos que lograr es un planteamiento siempre que sea tan inclusivo que pueda articular a su interior la condición de clase social, la condición de raza, en su caso, o de género, para definir un proyecto de sociedad, de país, de cultura, de política, de economía. Habitualmente cuando se decía en la izquierda hay que impulsar la revolución, quiere decir, hoy en términos de nuestra nueva terminología, impulsar los cambios y las transformaciones, se decía, pero lo fundamental es la clase social. Entonces alguien levantaba el dedo y decía, oiga, pero yo pertenezco a un grupo racial que tiene sus demandas propias y sus problemas que resolver. Y yo pertenezco a un género que tiene reivindicaciones particulares. ¿Cómo le hacemos en esta lucha? No. El único campo a considerar es la condición de clase. Sí. Bueno, si uno lo aborda de esa manera, tendría que inmediatamente plantearse la pregunta de si tu concepción de clase es la adecuada. Porque lo que ocurría habitualmente es que cuando decíamos que era incompatible la lucha de género, por ejemplo, o la lucha de la diversidad sexual, o de la lucha de la diversidad sociocultural, con la lucha de clases, es porque definíamos clases de tal manera tan restrictiva que dejaba fuera esas reivindicaciones a su vez. No solo las reivindicaciones, sino la composición misma de la clase. Es que una clase social solo se debe definir en términos de la posición socioeconómica. Eso es absolutamente incorrecto. La clase misma tiene que ser definida tomando en consideración los elementos de carácter cultural, los elementos que tienen que ver con creencia, lo que tienen que ver con género, lo que tiene que ver con la posición racial, que a su vez produce efectos políticos por justamente pertenecer o no a un grupo racial, es decir, grupos sociales racializados. Es decir, la concepción de clases de manera más integral permite iniciar el tramo hacia la consideración de esta pluralidad de una manera mucho más adecuada. Es decir, si uno ya incluyó de entrada el factor, por ejemplo, cultural, como parte constitutiva de una clase social, porque la clase obrera de Inglaterra no es la misma que la clase obrera mexicana, y entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Pues el proceso histórico-cultural que vivieron. Por consiguiente, en la definición de la clase obrera de México, hay que incluir esos elementos culturales como parte constitutiva. Si incluyes esos elementos culturales, incluirás los elementos de la pluralidad cultural del país. Por ejemplo, el hecho de que hay grupos que si son, desde el punto de vista estrictamente económico, proletarios, o son campesinos desde el punto de vista de su actividad en el campo, al mismo tiempo son miembros de un sistema cultural. Por tanto, cuando defines a esa clase social, tienes que incluir este elemento cultural propio y estos factores históricos particulares. Si así lo haces, entonces es más fácil armonizar
las reivindicaciones de clase con las reivindicaciones de otro carácter, que tiene que ver con pluralidad, con género, o con lo racial, o con lo social racializado, porque la raza no explica nada por sí misma. Lo que explica de la raza es la concepción social y política y cultural de la raza. Entonces empieza a ser un problema social. Entonces, hemos avanzado mucho en ese terreno y por eso es que ahora estamos en mejores condiciones en la izquierda de aportar una visión y hacer una propuesta de sociedad mucho más adaptada a las necesidades contemporáneas. Y por eso ya no hay terreno, es más, yo diría que no hay ni justificación para que alguien que asuma una posición de izquierda de inmediato plantee contradicción con aquellos que están defendiendo reclamos, reivindicaciones fundado en el género, fundado en prácticas socioculturales, sexuales, etc. Son armonizables porque las reivindicaciones de clases tienen que conducir a una condición de mejoría de la vida esencial de la gente. Y la gente no es solo clase social, la gente no es solo género, sino que la gente es una multiplicidad de dimensiones, de carácter social, cultural, espiritual, que tenemos que tomar en cuenta. Incluso, para finalizar, para tomar un caso extremo, la izquierda durante mucho tiempo tuvo conflicto con las creencias religiosas, que hoy día es asombroso observarlas porque son francamente irracionales, ¿no? Hablando de algo que la izquierda justamente siempre caracterizó como irracional, que era la creencia religiosa. Hay que respetar las costumbres, hay que respetar las creencias, pero nadie está obligado a asumir ciertas creencias particulares. Pero como lo dijo Marx no solo dijo que la religión era el opio de los pueblos, antes dijo que esa característica derivaba de que la religión era el suspiro de los oprimidos. Entonces, el opio justo viene para apagar ese suspiro. Por tanto, hay algo en la religión que está expresando una necesidad humana básica, ¿no? Entonces, ahorita estamos en mejor condición, mejor armados para abordar estos temas que antes eran contradicciones insalvables, de tal manera que si tú eras partidario de la lucha de clase, entonces no eras partidario de los derechos de la mujer o no eras partidario de los derechos de grupos socioculturales como los grupos étnicos en nuestro país. Entonces decían, bueno, allá los grupos étnicos, sí, pero ¿cómo vas a resolver el problema de un país que es históricamente plural si no lo incluyes en tu reivindicación básica transformadora? Entonces, ahora estamos en mejor condición y no hay que permitir esta contradicción. Hay que combatir esa contradicción diciendo, no hay fundamento para sostener una posición de que si yo defiendo la lucha de clases, defiendo el avance en el territorio de lo económico, no voy a defender el avance en el territorio de lo cultural, por ejemplo. Así que estamos en mejores condiciones de armonizar. Para finalizar, doctor, pues antes que nada, muchísimas gracias, pues una cátedra que nos ha dado con esta pequeña intervención que ha tenido, y la verdad es que yo creo que pues a ustedes les dejó un gran sabor de boca. Hay muchas tareas, hay que investigar, hay que transmitir lo que hemos aprendido. Yo en lo particular me dejó para leer bastante, ¿no? Y yo le quisiera preguntar ahora mismo, ya para cerrar, para finalizar este primer episodio, ¿cuál debería ser el compromiso concreto de las izquierdas para seguir ampliando estos derechos y proteger a la comunidad? Y que no sea un tema nada más electoral, proteger a la comunidad de la violencia y asegurar que la diversidad sea un principio irrenunciable, más allá de una sola administración o de las coyunturas electorales. Aquí en la Ciudad de México y en el país, afortunadamente, pues lo gobierna la izquierda, pues encabezadas por dos mujeres, pero pues toco madera, pero puede ser que algún día muy lejano llegue a cambiar algo. ¿Cómo podríamos fortalecer eso? Sí, hay varias palabras claves en lo que has dicho. La palabra compromiso, en primer lugar, la idea
de que ese compromiso es irrenunciable. ¿Por qué? Porque no es simplemente algo pasajero, algo fortuito, algo colocado en la coyuntura, sino que es parte de nuestra convicción. Si sigue siendo parte de esa convicción, eso asegura esa continuidad, el que no podamos renunciar a esto. Es decir, no podemos renunciar porque además sería incompetencia política. Okay. Es decir, vamos a resultar todos afectados de manera negativa. Los ejemplos que acabas de señalar, en alguna medida, eso se relaciona con el hecho de que son mujeres, al hecho de que ellas han vivido de cerca esa condición de pertenecer a un grupo que ha sido marginado históricamente, que es el grupo de género que constituyen las mujeres del país. Por eso es un hito, porque es al mismo tiempo una reivindicación de la izquierda y una reivindicación de lo particular, en este caso de lo particular de género. Y si seguimos en esa trayectoria, tendremos sorpresas de otro tipo, vendrán otros elementos. Algún día tendremos una presidenta gay, lesbiana o un presidente gay. Así es. Y ya no nos causará ningún género de perturbación, ¿no? Claro. Entonces es algo que debe pasar a ser parte, digamos, de la naturalidad sociopolítica que vivimos. Y en negativo, tenemos que tener muy claro que cualquier regresión política hacia la derecha en este país significará una regresión hacia momentos oscuros, momentos muy perturbadores para todos nosotros. De tal manera que si buscamos justificaciones para seguir en la lucha, impulsando los planteamientos de la izquierda, este es un buen argumento. Es decir, cada vez que impulsamos nuestro proyecto hacia una mayor inclusión, nuestro proyecto se perfecciona y se amplía en su influencia. Entonces, como decía alguien, si algo que hacemos nos resulta bien, ¿para qué cambiamos hacia otra cosa que nos va a resultar mal? Ser plural hoy día es una ventaja política, pero también al mismo tiempo es una forma más auténtica de abordar esa tarea que, como dijo nuestro líder y fundador, Andrés Manuel López Obrador, es una tarea noble, la tarea política, la tarea de la política. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y pues muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este primer podcast que es pues el lanzamiento de un camino de lucha, de derechos. Pues estemos atentos al siguiente capítulo. Muchas gracias, doctor. Encantado. De verdad ha sido un verdadero honor que usted nos haya acompañado en el primer episodio. Gracias.